Hola, bienvenidos a una clase más de matemáticas octavo grado. Trabajamos la unidad 3, paralelismo, lección 1, sección 2, ángulos formados por dos rectas y su transversal. Soy Rosemary Villanueva. Estamos en la clase de rectas paralelas y transversales. Nuestro objetivo es identificar y clasificar ángulos formados por dos rectas y una transversal. En los materiales que necesitamos únicamente la regla. Trabajamos página 56 de la guía del docente, página 42 del libro del estudiante. Ángulos formados por dos rectas y una transversal. En la figura, la recta N es transversal a L y M. Observe que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición como. Tenemos esta figura, vemos que se forman 8 ángulos y según la posición de estos ángulos se pueden clasificar en ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son los ángulos que están entre la línea L y la línea M. Serían estos 4 ángulos que están acá. Veamos el ángulo B, que se refiere a esta abertura, el ángulo C, el ángulo E, el ángulo H y pues los ángulos externos son los que están fuera de las líneas L y M, en el caso en la parte superior o en la parte inferior. Entonces tenemos el ángulo A, aquí tenemos marcada la abertura, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. De estos 8 ángulos, entonces, 4 ángulos son internos y 4 ángulos son externos. Ángulos correspondientes. Con esta figura, que es con la cual trabajamos el ejemplo anterior, vamos a identificar cuáles son los ángulos correspondientes, para lo cual veremos primero la definición. Dos ángulos son correspondientes si se ubican al mismo lado de la transversal. Un ángulo es interno y el otro es externo y no son adyacentes. Cuando hablamos del mismo lado de la transversal sabemos que N es la línea transversal. Pueden ambos estar ubicados a la izquierda de la transversal o a la derecha de la transversal. En cuanto a ángulo externo e interno, lo acabamos de identificar. No son adyacentes. Por ejemplo, el ángulo D con el ángulo C son adyacentes. Por lo tanto, no podrían ser ángulos correspondientes porque no deben ser adyacentes. Veamos entonces, identifiquemos las parejas de ángulos correspondientes. Tenemos el ángulo A, que es esta abertura. Como A es un ángulo externo, entonces significa que el ángulo correspondiente al ángulo A debe ser un ángulo interno. B o C. B es interno, pero es adyacente a A, por lo tanto no puede ser correspondiente. Entonces, nos queda el ángulo E. El ángulo correspondiente del ángulo A, entonces, es el ángulo E. El ángulo B es esta abertura. B es un ángulo interno, por lo tanto, su correspondiente debe ser un ángulo externo. A no puede ser porque es adyacente, por lo tanto, el externo que está de este mismo lado de la transversal es el ángulo F. Si se fijan, B es interno, F es externo. El ángulo D, que es esta abertura, vemos que es un ángulo exterior, por lo tanto, su correspondiente es un ángulo interior, no adyacente y que está del mismo lado de la diagonal. En este caso, entonces, el ángulo H. El ángulo C es un ángulo interior, por lo tanto, su correspondiente es el ángulo G, que es un ángulo exterior. Observamos que tenemos 4 parejas de ángulos correspondientes. Ángulos alternos internos. Vamos a identificar los alternos internos en la misma figura. Los ángulos alternos internos se ubican en el interior de las líneas L y M y en distinto lado de la transversal. Parejas de ángulos alternos internos.
como su nombre bien lo dice, nos limitamos a los ángulos que están en el interior de las líneas L y M. Y pues si un ángulo está del lado izquierdo, el alterno interno debe estar del lado derecho con respecto a la transversal. Entonces, el ángulo C, que es esta abertura, el alterno interno, como C está a la derecha, el alterno interno debe estar a la izquierda y no debe ser adyacente. Nos faltó mencionar esa indicación. Por lo tanto, el alterno interno es el ángulo E. El ángulo B lo tenemos marcado acá. Como está del lado izquierdo, su alterno interno está del lado derecho. En este caso, el ángulo H. Tenemos dos parejas de ángulos alternos internos, C y E, B y H. Ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos se ubican al exterior de las rectas L y M y a diferente lado de la transversal. Parejas de ángulos alternos externos. El ángulo A es alterno externo con el ángulo G. Vemos, A es externo y está del lado izquierdo de la diagonal. G es externo y está del lado derecho de la diagonal. Ángulo D es alterno externo con el ángulo F. Ángulo D es externo y está del lado derecho. Ángulo F es externo y está del lado izquierdo. Tenemos dos parejas de ángulos alternos externos. Ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están opuestos entre sí donde se cortan dos líneas rectas. Parejas de ángulos opuestos por el vértice. El ángulo A, esta abertura, es opuesto por el vértice con el ángulo C. Vemos que el ángulo A y el ángulo C se forman por la intersección de estas dos rectas, de la recta N y de la recta L. Ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. Vemos que por el corte de la recta N y la recta L se formaron dos parejas de ángulos opuestos por el vértice. Comparten el vértice y son opuestos entre sí. El ángulo E es opuesto por el vértice con el ángulo G. El ángulo F es opuesto por el vértice con el ángulo H. Vemos que por el corte de las rectas N y M se formaron dos parejas de ángulos opuestos por el vértice. En total en la figura encontramos 4 parejas de ángulos opuestos por el vértice. Finalmente tenemos una actividad con la cual ustedes podrán valorar su nivel de comprensión en cuanto a los temas tratados en este video. Revisen los conceptos si es necesario y haciendo uso de la figura que se les muestra en la parte derecha, ustedes podrán responder. En la segunda parte de la asignación, de igual manera se les presenta una figura con la cual se les pide completar tal como se indica. De antemano les deseo éxito con la asignación, sé que van a desarrollarlo de la mejor manera posible y espero tenerles en la próxima ocasión en los temas de matemáticas de 8º grado.